Supercrack Estrella presenta la increíble historia de Paul Amadeus Dienach y Grecia. Viajeros del tiempo en Grecia. Dienach fue un profesor alemán que vivió a principios del siglo pasado en Europa Central. Él nunca pensó en ser escritor ni mucho menos en viajar en el tiempo. En 1921, Dienach fue víctima de una gran epidemia de encefalitis letárgica, y como resultado entró en coma, estado en el que permaneció durante un año en un hospital de Ginebra. Al despertar, comenzó a escribir su diario, en el que durante todo ese año estuvo bien despierto. Según cuenta Dienach en su diario, lejos de estar confinado en su cama, su conciencia viajó al cuerpo de otro hombre llamado Andrew Northman, con la particularidad extra de que este hombre vivirá en el 3906. La gente del año 3906 se dio cuenta de que una conciencia diferente estaba en el cuerpo de Andrew Northman y decidieron contarle todo lo que había pasado en el mundo en los últimos 2 milenios. Al despertar, Dienach temió ser considerado un loco, por lo que no le dijo a nadie lo que le había pasado. Pero todo eso cambió en Grecia. A los 36 años decidió mudarse a Grecia, donde hay un clima mejor. Así que en 1922 se mudó allí y comenzó a dar clases de francés y alemán para sobrevivir. Entre sus estudiantes estaba George Papaazis, que describió a Dienach como un hombre modesto que solía prestar atención a los detalles. Después de 2 años, su salud tocó fondo y decidió mudarse de nuevo, ahora a Italia. Antes de irse, le dio su diario a Papaazis, su alumno favorito, para que practique su alemán traduciendo el texto del alemán al griego. Dienach se fue y en el año 1924 murió de tuberculosis. Papaazis tradujo el texto en un período de 14 años, de 1926 a 1940. Al principio pensó que era una novela, aunque una muy rara. Pero a medida que avanzaba se fue dando cuenta de que lo que estaba traduciendo era un diario. Una vez que la traducción estaba completa, Papaazis compartió las notas con un círculo cerrado de compañeros masones. Los escritos fueron incautados por la sociedad secreta y, entre los iniciados, Dienach recibió el título de profeta de los tiempos modernos. Sin embargo, ellos creyeron que dicha información no podía ser vista por el público general, ya que no estaba preparado para manejar la situación. Papaazis no estaba de acuerdo y decidió publicar el diario, perdió su trabajo, fue acusado de herejía por la iglesia, y la mayoría de los ejemplares del libro desaparecieron rápidamente. Las crónicas del futuro. Hay que comenzar diciendo que en el año 3906 hay una nueva especie de seres humanos, los Homo novus occidentalis, el siguiente paso en la evolución. Con respecto a los acontecimientos más importantes a nivel mundial, esto es lo que describe. 2300. La humanidad todavía está luchando con los problemas de la superpoblación, la destrucción ecológica del medio ambiente, las desigualdades económicas y el sistema monetario, la falta de nutrición adecuada para todas las personas, y las guerras son problemas menores. 2204. Se ha completado una gran colonización del planeta Marte, de 20 millones de personas. Pero en 2265 una destrucción natural los mata a todos. Nunca más la humanidad intentará colonizar Marte. 2309. Como resultado de problemas no resueltos, otro gran desastre viene a la Tierra y es la Gran Guerra Mundial. Una gran parte de la civilización tal como la conocemos deja de existir. 2396. Este gran cambio conduce al establecimiento definitivo de un Parlamento Mundial de la Tierra de la Unión Mundial de las Naciones o Estados. Pero este parlamento, aunque es elegido a través del voto por las naciones, no es de políticos o empresarios, sino de científicos, técnicos y figuras humanitarias. El dinero como lo conocemos no existe más. Los recursos planetarios son redistribuidos, y ahora son suficientes para cada persona. El exceso de población, el clima, la nutrición y los problemas ecológicos se resuelven. La vida es fácil, y la gente trabaja menos durante su vida. Los años empiezan a contar de nuevo con el número 1 del año 2396, como en el tiempo de Jesucristo. No obstante, el gobierno mundial es una forma de totalitarismo, y los gobiernos nacionales se oponen a ella, directa o indirectamente, por un par de siglos. La gente todavía está con la conciencia nacional y no han desarrollado la conciencia planetaria. Solo después de 5 siglos finalmente lo hacen. Aunque no hay desigualdades económicas como las conocíamos, todavía hay desigualdades por el control del nivel de tecnología y propiedades. La gente es espiritualmente débil y lenta. Esta peculiar era edad oscura dura hasta 3400. 3400, 4000. Una nueva edad de oro viene en la humanidad después de casi 1000 años de edad oscura.
Ahora el gobierno mundial no son científicos y tecnócratas. Ahora son los creadores universales. Personalidades que combinan simultáneamente las cualidades y habilidades de filósofo, artista, científico, peritos, etc. Todo lo místico en la sociedad es libre, no existe la propiedad privada, y las únicas desigualdades son de honor y la reputación. Las personas no cuentan más el éxito de sus vidas con los estándares tecnológicos y materiales de la vida, sino con su desarrollo emocional, mental y espiritual y la superación personal. La gente trabaja solo 2 años en toda su vida, entre el equivalente de 17 y 19 años de edad. La población mundial es de menos de 1.000 millones de personas, y hay abundancia de productos para una vida decente. Las leyes en la sociedad se reducen radicalmente. Solo hay 3 tipos de leyes. A. Las que se refieren con el término de 2 años de trabajo. B. Las que se refieren al tráfico y la distribución de bienes. C. Las que se refieren al tamaño de la población estable demográfica, control de los nacimientos. Grecia en su pasado estuvo llena de viajeros del tiempo, basta con mirar sus relatos para comprender que en la antigua Grecia hubo visitantes del futuro, viajeros del tiempo en la antigüedad. La posibilidad de viajar en el tiempo no es más que la consecuencia de las modernas adquisiciones física teórica. Algunos mitos griegos hablan de personajes misteriosos que pueden viajar miles de kilómetros y romper las barreras del espacio-tiempo. Esta es la extraordinaria historia de Aristeas. En sus escritos, el autor griego Estrabón menciona la enigmática figura de Aristeas, que en su opinión habría sido el maestro de Homero. Se cree que Estrabón es un personaje real, a pesar del carácter legendario de muchas de las tradiciones que le conciernen. De hecho, en la literatura clásica es recordado como una persona misteriosa en posesión de poderes extraordinarios. Su legendario viaje permaneció grabado en la conciencia y en la mente de los antiguos griegos, tanto como para sentir la necesidad de pasar los recuerdos a la siguiente generación. Un nativo de la isla de Croconeso, hoy isla de Mármara, en el mar del mismo nombre, según cuenta la enciclopedia bizantina Suda, su actividad se llevaría a cabo principalmente durante la 50ª Olimpiada, 580 a.C., 577 a.C. Muchos de los testimonios acerca de él se relacionan con sus viajes a las regiones septentrionales. Según Teopompo visitaría la legendaria Hiperbórea, hogar del pueblo mítico de los hiperbóreos. En los mitos griegos, esta región es descrita como un país perfecto, iluminado por un sol que brilla durante 6 meses al año. Algunos autores han identificado Hiperbórea como el extremo norte del continente perdido de la Atlántida, otros con Thule, otros simplemente con Escandinavia y el norte de Europa, tierras desconocidas y misteriosas para los antiguos griegos. Los métodos de este largo viaje son reportados por Herodes, quien creía que Aristeas había sido en realidad Apolo, y que daría lugar a la forma de cuervo a las regiones del extremo norte. Él escribe en su historia Aristeas, hijo de Castrobio, componiendo un poema épico, dijo haber llegado, poseído por Febo, a Isedonia y más allá de Isedonia a Arimaspians, donde habitan los cíclopes, y más allá de estos los grifos de oro, y además de estos los hiperbóreos, que se extienden hasta el mar todos ellos, a excepción de los hiperbóreos, empezando por el ataque de Arimaspians continuas de sus vecinos. Y así los habitantes de Arimaspians fueron expulsados de su país por los de Isedoni, los de Isedoni por los escitas. Y los cimerios, que viven en el mar del sur, presionados por los escitas, huyeron del país. Dicen que Aristeas tenía el don de la ubicuidad, es decir, la capacidad de estar en varios lugares a la vez. Tal vez, este poder se asocia con otro de su característica extraordinaria. Aristeas era un viajero del tiempo. Heródoto contaba un hecho muy curioso, Historias, If, 13:16. Un día, Aristeas entró en una tienda de Proconeso y allí, de repente, cayó muerto. Inmediatamente, el tendero salió de la tienda a difundir la noticia de su muerte. Sin embargo, un hombre de Cícico contradijo las noticias que afirman haber reunido y haber hablado con Aristeas unos momentos antes. Nadie creyó la versión proporcionada por el hombre. Cuando los familiares de Aristeas se movilizaron para recuperar el cuerpo en la tienda y organizar el funeral, con gran asombro descubrieron que el cuerpo del difunto había desaparecido. Nadie fue capaz de decir si Aristeas estaba vivo o muerto. Aristeas vuelve a aparecer en Proconeso 7 años más tarde, escribiendo el poema que describe sus viajes a las regiones del norte. Y aún hay más. Después de escribir su obra, Aristea desaparece por segunda vez, solo para ser resucitado 240 años después. La segunda vuelta fue en Metoponto, cerca de Taranto.
Aristeas ordenó la fabricación de una estatua de sí mismo y la construcción de un nuevo altar dedicado al dios Apolo, con quien había estado viajando con el disfraz de un cuervo sagrado. Una historia increíble. ¿Puede un hombre mortal viajar a través del tiempo, apareciendo siglos después de la muerte de su familia? Es una historia similar a la paradoja de los gemelos de Albert Einstein. Aristeas ha viajado con Apolo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, reduciendo su tiempo. En realidad, Aristeas no es el único viajero en el tiempo de los tiempos antiguos. Proteo, el hijo de Poseidón, dios del mar, así como tener la capacidad de transformarse en cualquier forma, tenía el don de prever el futuro. Su nombre alude al primogénito. En la Odisea se dice que Proteo estaba por lo general fuera del mar alrededor del mediodía para descansar tumbado a la sombra de las rocas, rodeado de rebaños de focas de Poseidón que lo asistieron. Quien quería saber de destino de Dios, usando su poder para ser honesto y veraz, tuvo que acercarse a él en ese momento y atraparlo en su sueño, también el uso de la fuerza bruta para contenerlo, porque él fue capaz de transformar a tientas para escapar a veces ingrata tarea de predecir el futuro. ¿Cuál es, entonces, la importancia de estos antiguos mitos? Según los investigadores ortodoxos, no son más que cuentos imaginativos, cuyo significado simbólico no fue siempre tan claro. Sin embargo, hay quienes creen que estas historias, enriquecidas por elementos legendarios, se refieren a los centros históricos que sucedieron en realidad, tan impresionante como para empujar a nuestros antepasados a recogerlos y pasarlas por escrito para la posteridad. Si es así, estos hombres en posesión de tecnologías antiguas de los descendientes de algunos perdieron una civilización avanzada de la que todavía no hemos evidencia. Si en lugar de solo de cuentos imaginarios, el hecho es interesante que nuestros antepasados tenían la capacidad de contar historias del nacimiento de hombres capaces de desafiar las barreras del tiempo, indicando la existencia de un concepto muy sofisticado de la cuarta dimensión. Pero hay más pruebas de viajeros del tiempo en Grecia. Una antigua escultura griega tiene a todo el mundo en vilo. Echa un vistazo de cerca y verás para todos esos rompecabezas que poder resolver utilizando la ciencia y nuestra capacidad de razonamiento deductivo, hay una docena más que permanecen tremendamente enigmáticos. Por supuesto, eso no quiere decir que nunca vayan a ser explicados. Después de todo, la humanidad una vez atribuyó el trueno a los dioses y la enfermedad repentina a las hadas y elfos. Con el tiempo, hemos sido capaces de llegar a conclusiones muy variadas y distintas entre ellas. Pero entonces, justo cuando su mente racional se impone, se encontrará con algo así como el famoso y confuso vídeo de una niña que parece levitar en un bosque ruso. No se puede llegar a ninguna explicación, y una voz pequeña en la parte posterior de su cerebro comenzará a decir, tal vez, solo tal vez, las cosas no son exactamente lo que parecen. ¿Cuál es el último misterio inexplicable que hace que todas las personas en todo el mundo cuestionen todo? Pues una imagen de un críptico de 2000 años de antigüedad de una escultura griega que parece representar algo muy pero que muy extraordinario para su época. Los teóricos de la conspiración y escépticos por igual se preguntan cómo en la Tierra, los antiguos griegos podrían haber representado un artículo que se parece mucho a algo que tenemos todos hoy en día para nuestro uso diario, ya que, cabe mencionar, que estos artículos no estuvieron ni siquiera soñados hasta principios de la década de 1970. ¿Qué le parece desconcertante en esta figura que le mostraremos a continuación? La leyenda dice que el oráculo de Delfos conectó a los sacerdotes con los seres sobrenaturales para obtener tecnología avanzada e información. Y los teóricos de la conspiración afirman que cómo es posible que un ordenador laptop de hoy en día terminara en una escultura griega del año 100 a.C. Pero los historiadores dicen que la escultura es solamente una mujer fallecida tocando la tapa de un cofre poco profundo. Aunque ya veremos más adelante en este video de Supercrack Estrella, que este año el 2000 a.C. ya guarda computadoras en la antigua Grecia, que coincide con la imagen aquí mostrada de un portátil. No estoy diciendo que esto esté representando un ordenador laptop antiguo, dijo un teórico de la conspiración, en un video que se dio a conocer en el año 2014. Pero cuando miro a la escultura no puedo evitar pensar en el oráculo de Delfos, que debía permitir que los sacerdotes se conectaran con los dioses para recuperar la información avanzada y diversos aspectos. La estatua, grave Naiskos Ozan en Troned Woman with an Attendant tumba en Naiskos de mujer en trono con sirviente, está en exhibición en el Museo J. Paul Getty de Malibu, California.
Descansando en un sillón de colchón, una mujer llegara a tocar la tapa de un cofre poco profundo en poder una criada en esta funeraria, según dice la descripción del historiador. Telpis es quizás mejor conocido por el oráculo en el santuario que fue dedicado a Apolo durante el período clásico. Apolo habló a través de su oráculo. La sibila o sacerdotisa del oráculo de Delfos era conocida como la Pitía, que estaba sentada en un asiento a través de una abertura en la tierra. Cuando Apolo mató a Pitón, su cuerpo cayó en la abertura, según la leyenda, y los humos se levantaron de su cuerpo en descomposición. Apolo estaba intoxicado de los vapores y creía que poseía su espíritu. Se ha especulado que un alto gas en etileno, conocido por producir trances violentos, salió de esta abertura, aunque esta teoría sigue siendo discutible. Las personas consultaron el oráculo de Delfos para todo, desde asuntos importantes de política pública hasta asuntos personales. El concepto de esta imagen ha sido una parte del arte funerario griego durante siglos, y muy probablemente pertenece a la esperanza de los que todavía tendrán los mismos placeres terrenales en la otra vida. Representa un objeto que se parece mucho a un moderno laptop con puertos USB. En otra imagen tomada por un turista, podemos ver que el objeto es amplio, pero la estructura es demasiado estrecha para ser un joyero, y no coincido con las representaciones de la mítica caja de Pandora. El mito dice que el oráculo de Delfos permitiría a los sacerdotes conectar con los dioses, extranjeros o viajeros del tiempo que compartieran avanzada información y dispositivos de alta tecnología. Aquellos que no creen en los extraterrestres o los viajes en el tiempo, dicen que el objeto es una tabla de cera que los antiguos griegos usaban para escribir con un lápiz o bolígrafo, informó Inquisitor. Pero los investigadores paranormales argumentan que la tabla de cera que se muestra en la escultura en relieve funerario, no se parece a ninguna otra tablilla de cera vista en el arte griego. Se dice que el objeto que se muestra grabado en la escultura es mucho más delgado que las tablillas de cera, y que la mujer no sujeta ningún lápiz, cosa que también se observa en el arte griego con las personas que utilizan la tablilla de cera. Los creyentes no ven el cuadro como un joyero o una tablilla de cera, sino un laptop electrónico de hoy en día con los puertos USB en los laterales, los cuales nunca se han visto en otros ejemplos de joyeros o tablillas de cera. Los ojos de la mujer se centran en la tapa interior del objeto, la misma ubicación de un monitor de laptop, según afirman los teóricos de la conspiración. E incluso algunas personas llegan más lejos, y argumentan que la forma en que sus dedos tocan la tapa se ve como si ella estuviera usando un dispositivo de pantalla táctil. Definitivamente la antigua cultura griega ha ejercido una fuerte influencia sobre la humanidad, gran parte del conocimiento, corrientes de pensamiento y formas de vida, practicadas por la civilización occidental en la actualidad, son fundamentalmente herencia de la filosofía helénica. Pese a su importancia y riqueza literaria, no siempre los fascinantes relatos plasmados en la mitología griega han sido interpretados de forma literal por los pensadores modernos, aunque los más recientes hallazgos han demostrado que muchas de las proezas narradas en los ancestrales pergaminos griegos son absolutamente reales, lo cual ha reforzado la tesis de que la civilización griega ha recibido una fuerte influencia de viajeros del tiempo durante su formación y evolución histórica. Un ejemplo clásico que sustenta los argumentos de quienes plantean que la formación y desarrollo de la milenaria cultura griega se fundamentó en la fuerte influencia ejercida directamente por viajeros del tiempo, es el determinante descubrimiento de la imponente ciudad de Troya, el cual ocurrió en 1870 y vino a confirmar todo lo que Homero había escrito de ella en la Ilíada en el siglo VIII a.C., cuyos relatos se consideraban metafóricos e inverosímiles hasta ese momento histórico. Con el descubrimiento de Troya, la ciencia moderna tuvo que reconocer la realidad de que los relatos griegos no son un cúmulo de ejercicios literarios fantasiosos, y más aún, considerando las enormes coincidencias existentes entre estos y los escritos descubiertos de otras culturas antiguas, que no tenían ningún tipo de la relación con los griegos, ya que para empezar algunas de ellas, como los sumerios, no coincidieron en el tiempo y otras se encontraban muy distantes geográficamente. Influencia de viajeros del tiempo en las creencias griegas. En contraste con el dios mencionado en la Biblia, y al cual le rinde culto gran parte de la población occidental, los dioses y semidioses registrados en la literatura griega, no son perfectos o inmaculados, más bien algunos son presa de las más bajas pasiones, envidian a los humanos e interactúan con estos de una forma más estrecha, en algunos casos casi en igualdad de condiciones, tal cual como lo harían ciertas razas de alienígenas o viajeros del tiempo. En los recursos literarios helénicos se mencionan en reiteradas ocasiones
a dioses descendiendo a la tierra, no en hombro de ángeles o en fantásticos caballos celestiales, sino en naves y otros artefactos voladores, lo cual viene a ser una clara alusión a lo que hoy llamamos ovnis, o máquinas de tiempo, que son los vehículos súper avanzados y veloces usados por los extraterrestres o viajeros del tiempo. Poderes de los dioses en la antigua cultura griega. Al contrario de la visión que pudiéramos tener sobre Dios en la actualidad, para los griegos sus dioses eran bastante humanizados, tenían poderes espectaculares de origen divino, pero no eran todopoderosos y a menudo tenían que formar alianzas con otros dioses y hasta con los humanos para pelear sus batallas, las cuales en ocasiones eran por motivos bastante banales y en las que además podían morir. Sin necesidad de ser científicos o expertos en culturas antiguas, cualquier persona puede notar la relación existente entre los seres poderosos, desarrollados, pero al mismo tiempo emocionales y humanizados, descritos por los griegos ancestrales con las descripciones alienígenas, con las cuales contamos por medio de testimonios y evidencias recopiladas en las últimas décadas. Evolución histórica de la influencia extraterrestre en la humanidad. Como ha quedado comprobado en la fidedigna literatura griega en la antigüedad, poderosos alienígenas estrechamente relacionados con la humanidad, tales como Poseidón y Atenea, hicieron importantes aportes a las civilizaciones antiguas como la griega, romana, sumeria y egipcia, entre otras. No obstante, en los últimos tiempos, aunque las formas han cambiado, en el fondo la tendencia sigue siendo la misma, y así como los dioses alienígenas guiaron a Alejandro Magno a conquistar el mundo entero conocido antes de cumplir los 33 años de edad, hoy los mismos extraterrestres o sus descendientes trabajan en conjunto específicamente con los líderes del G7, para mantener a nuestro mundo bajo su dominio e influencia. Precisamente la semana pasada hubo una reunión extraordinaria de los miembros de este organismo que alberga a las 7 naciones más poderosas del mundo, para darle la bienvenida a los nuevos presidentes Donald Trump, USA, y Emmanuel Macron, Francia, para de este modo ponerlos al corriente de las instrucciones y proyectos que los aliens tienen para sus países y para el mundo entero en los próximos años. En contraprestación a este tipo de cooperación, los extraterrestres contribuyen al avance de nuestra sociedad, tal como lo hicieron con la antigua civilización griega, con conocimiento científico y filosófico, así como poderío naviero y militar. Hoy lo hacen a través de regalos en el campo de la tecnología y medicina. No en vano las naciones del G7 son las que disponen de la más avanzada tecnología, además del más grande poderío económico y militar. ¿Qué es el mecanismo de Anticitera y por qué es el objeto más misterioso de la historia de la tecnología? El mecanismo de Anticitera se descubrió en el año 1900, la época de los viajeros del tiempo. Recordar mis vídeos sobre este año, en un barco de carga cerca de la ciudad de Anticitera, isla griega. Este artefacto data del año 150-100 a.C. y estaba incrustado en una roca. Este objeto resulta ser un sistema de engranajes diferenciales, pero lo extraordinario es que esos sistemas se inventaron en el siglo XVI. De no haber sido por una tormenta en la rocosa isla griega de Anticitera hace poco más de un siglo, uno de los objetos más desconcertantes y complejos del mundo antiguo quizás no habría sido descubierto jamás. Tras refugiarse en la isla, un equipo de buscadores de esponjas marinas decidieron ver si tenían suerte bajo esas aguas. Se toparon en cambio con los restos de una galera romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacia 2000 a.C., cuando el Imperio Romano empezó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. Pamilos, el esqueleto que puede ser clave para desentrañar el origen del mecanismo de Anticitera. En la arena del fondo del mar estaba el cúmulo más grande de tesoros griegos que se haya encontrado jamás. Entre las hermosas estatuas de cobre y mármol estaba el objeto más intrigante de la historia de la tecnología. Es de bronce corroído, no más grande que una laptop moderna, hecha hace 2000 años en la antigua Grecia. Se le conoce como el mecanismo de Anticitera. Y resultó ser una máquina del futuro. Si no lo hubieran descubierto en 1900, nadie se habría imaginado, ni siquiera creído, que algo así existía. Es tan sofisticado. Lo dice el matemático Tony Fred. Imagínate, alguien, en algún lugar de la antigua Grecia, hizo una computadora mecánica. Exclama el físico griego Yanis Vitsakis, quien, como Fred, es parte del equipo internacional de investigación del asombroso artefacto. Es un mecanismo de una genialidad realmente sorprendente, añade Fred. No están exagerando.
Tuvieron que pasar unos 1500 años antes de que algo que se aproximara al mecanismo de Anticitera volviera a aparecer, en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos, en Europa. Sin embargo, estas son las conclusiones. Entender qué era el misterioso objeto tomó tiempo, conocimientos y esfuerzo. Imposiblemente adelantado a su tiempo. Uno de los problemas era su anacronismo. El primero en examinar en detalle los 82 fragmentos recuperados, fue el físico inglés y padre de la cienciometría Derek J. de Soya Price. Empezó en los años 50 y en 1971, junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, tomó imágenes con rayos X y rayos gamma de las piezas. Descubrieron que había 27 ruedas de engranaje adentro, y que era tremendamente complejo. Los expertos habían logrado fechar con considerable precisión algunas de las otras piezas encontradas entre el año 70 a.C. y 50 a.C., pero un objeto tan extraordinario no podía datar de esa época. Quizás era mucho más moderno y solo por casualidad había caído en el mismo sitio, pensaban varios. 127 y 235 dientes. Price adivinó que contar los dientes en cada rueda podía dar alguna pista sobre la función de la máquina. Con imágenes bidimensionales, las ruedas se superponían, lo que dificultaba la tarea, pero logró establecer dos números. 127 y 235. Esos dos números eran muy importantes en la Grecia antigua, señala el astrónomo Mike Edmunds. ¿Sería posible que los estuvieran usando para seguir el movimiento de la Luna? Y es que en Supercrack Estrella ya hemos hablado de que la Luna no siempre parece ser que estuvo con nosotros en el planeta Tierra, esto explicaría el interés de los griegos por seguirla. La idea era revolucionaria y tan avanzada que Price dudó de la autenticidad del objeto. Si los científicos griegos antiguos podían producir estos sistemas de engranaje hace 2 milenios, toda la historia de la tecnología de Occidente tendría que reescribirse, resalta Fred. ¿Lograron mecanizar sus conocimientos? La Grecia de hace 2 milenios es una de las culturas más creativas que hayan existido jamás, así que no estaba en tela de juicio cuán magnífico fue su desarrollo en todos los campos, incluso en astronomía, considerada entonces como una rama de las matemáticas. Sabían cómo se movían los cuerpos celestiales en el espacio, podían calcular sus distancias y conocían la geometría de sus órbitas. ¿Habrían sido capaces de meter astronomía y matemáticas complejas en un artilugio y programarlo para que siguiera el movimiento de la Luna? El número 235 que había encontrado Price era la clave del mecanismo para computar los ciclos de la Luna. Los griegos sabían que de una nueva luna a la siguiente pasaban en promedio 29,5 días. Pero eso era problemático para su calendario de 12 meses en el año, porque 12x 29,5 igual 354 días, 11 días menos de lo necesario en realidad, no dejaba de ser una computadora mecánica que ahorraba a los navegantes tener que hacer decenas de cálculos aburridos y facilitaban, por tanto, la navegación. Con algunas variables como el día del año, se podía llegar a la posición de las estrellas y muchas otras cosas. Según creemos, mostraba los movimientos de Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter en el cielo nocturno, la posición del Sol, la Luna y las constelaciones. Calculaba posibles eclipses lunares y solares, y el color que tendrían. Tenía dos calendarios, el solar y el lunar. Mostraba las fases de la Luna. Y, según parece, permitía saber cuánto tiempo faltaba para los Juegos Olímpicos. Una absoluta pasada. ¿Qué podemos aprender del mecanismo de Anticitera? Que tenían una tecnología que no se corresponde con su época. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.